Hola a todos, yo como siempre soy Vlad Dispara Historia y sé cosas sobre disparar y hoy les presento este hermoso Mauser persa para quienes van a disparar con estas armas de exordenanza. Mauser persa a menudo significa un Mauser decente. De uno de los muchos contratos que Mauser hizo alrededor del mundo, bueno, aquí Mauser no tiene nada que ver. Y la historia en realidad es mucho más interesante de lo que podría parecer, que nos lleva hasta un país lejano, Persia. La mayoría de las personas, aparte de las guerras que los persas tuvieron con los antiguos griegos o, por ejemplo, la invasión del imperio persa por Alejandro Magno, saben poco o nada, aunque tuvo un papel muy importante en la historia de Asia y del mundo. No resumiré ahora toda la historia de Persia, porque entonces no sería un video sobre el Mauser persa, pero basta con recordar que en cierto momento Persia, en la Edad Media, fue invadida por el Imperio Mongol, un imperio mongol que luego se fragmentó. Y esencialmente cuando comienza nuestra historia, a finales del siglo XIX, Persia está gobernada por descendientes de las dinastías que provenían de ese imperio mongol. Ya no son culturalmente mongoles, estas personas están completamente asimiladas a la cultura local. Pero el gobierno que tiene este país es un gobierno de tipo antiguo. En el siglo XIX, Europa inicia la era de la revolución industrial y muchas otras naciones fuera de Europa, incluyendo Persia, se encontrará no solo con no tener una industria, o mejor dicho, no tener una industria, sino métodos de producción obsoletos, sino también métodos políticos obsoletos. La política europea, junto con la revolución industrial que aumentó la producción, también tenía amistades dinásticas y lazos sociales más fuertes. La sociedad persa de entonces, como la mayoría del mundo musulmán, era antigua y conservadora. Persia, por ejemplo, el Estado persa carecía de un ejército y de tropas regulares o estables. Si debían defenderse, las tribus lo hacían y llamaba a sus fieles vasallos. En resumen, no era un Estado moderno y esto fue aprovechado por las potencias coloniales. Recuerden que en Persia se descubre el petróleo y para una nación en revolución industrial es fundamental. Son dos las naciones que se interesan en influir en el territorio persa. Desde el norte, el imperio ruso ya se expandía en la estepa de Uzbekistán, Tayikistán y llegaba a zonas de Irán y Afganistán. Y claro, los ingleses presionaban desde el sur, desde la India, hacia este mundo. La historia entonces de Persia a caballo entre los dos siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX, es la historia de cómo se intentaba manejar la fuerte influencia entre estas dos naciones. Ambos tenían gran interés en esas zonas. Los rusos dieron uno de los primeros pasos para crear y modernizar desde cero el ejército de Irán. De hecho, los rusos, para los iraníes, van a crear, entrenar e incluso proporcionar inicialmente a los oficiales para lo que será la brigada cosaca iraní, la brigada cosaca. Esta brigada de caballería, repito, al principio incluso con oficiales rusos, era de hecho la única unidad de ejército regular digna de ese nombre que Irán poseía. Durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, solo la brigada cosaca logra mantener el orden en el país. El Shah es muy débil y los ingleses autorizan al comandante de la brigada cosaca, Reza Pahlavi, de dar un golpe de Estado, derrocar al Shah, es decir, al rey, al emperador de Persia, y formar un nuevo gobierno. En 1921, así marcha sobre Teherán y derroca al Shah. El nuevo Estado persa creará una constitución y una nación nuevas. Sin embargo, a los ingleses les resultó contraproducente haberle dado tanto poder y el control de la única unidad militar en el país. Porque pocos años después, en 1900, él mismo dará un golpe de Estado contra el Estado que ayudó a crear y se autoproclamará. El Shah de Persia inicia la última dinastía, los Pahlavi. Reza será el primero y después lo sucederá su hijo, Mohammad Reza. ¿Qué pasa con estos personajes? Ya lo veremos. Pero una de las primerísimas cosas que hace es ordenar muchos fusiles modernos para formar un verdadero ejército. La brigada cosaca no bastaría para sus aspiraciones de consolidación nacional, necesitaba decenas o cientos de miles de fusiles. No queriendo recurrir ni a los soviéticos, ya que había caos en la Unión Soviética, ni a los ingleses que eran, a quienes de hecho intentaba alejar, expulsar lo más posible, tenía que buscar armas en otro lado. Tras la Primera Guerra Mundial,
Pocas empresas podían fabricar un diseño confiable y la munición necesaria. Se hicieron pruebas y se eligió el checoslovaco Búlbolo Z-29, versión de exportación del Mauser, producida por la empresa de Brno en los años 30. A Persia llegaron muchos de estos Mauser, aunque la empresa Mauser no participó en el contrato, ya que los fabricó la CZ, BRNO, y esto está escrito en farsi en el arma. Estos fusiles son conocidos en Persia, Irán, incluso hoy, simplemente como Brno. Ahora veremos las inscripciones en el arma. El contrato no se completó, ya que en 1939, cuando Alemania ocupó la CZ, la mayoría de los fusiles había llegado a Persia, pero no todos. Persia mantiene una posición ambigua en la Segunda Guerra Mundial. Reza Shapaqlavi tiene claras simpatías por los alemanes, no tanto porque le caigan bien los alemanes, sino porque son enemigos de sus enemigos, los rusos de la Unión Soviética, que todavía controlan políticamente por influencia, sino de hecho muchas zonas del norte de Irán, y obviamente los ingleses, que lo obligarán a abdicar precisamente para poder controlar mejor Irán y los valiosos recursos petroleros para la guerra. Instauró en el poder a su joven hijo Mohammad Reza Shapaqlavi, quien asumió el control de un país en una situación difícil y bajo dominio de potencias extranjeras. Y también intentará continuar las obras de modernización que había iniciado su padre. Una de estas obras de modernización era separar la religión del Estado. Irán, tanto antes como ahora, es mayormente chiita, una rama menos popular del Islam que los islamistas conocidos. Irán es de los pocos países con mayoría chiita. Así es la situación, intentando separar el Estado de la Iglesia. A muchos conservadores no les gustaba, muchos conservadores que veían en la religión islámica una forma de poder distanciarse de las potencias europeas y expulsarlas. Y eso es exactamente lo que sucederá con la famosa revolución iraní en los años 70, cuando tomará el poder una teocracia de corte islámico que gobierna el país hasta hoy. Y el Mauser persa fue testigo de muchísimos de estos eventos. Fue testigo de los tiempos difíciles de la Segunda Guerra Mundial, de la disidencia política en la posguerra, y también ha sido testigo recientemente en la televisión. Porque cuando el año pasado el Ayatollah hizo su sermón públicamente en la televisión, muchos lo notaron. En Occidente publicaron artículos diciendo que estaba sentado con un rifle preguntándose qué ocurría. Reflexionen. Muchas veces han visto a personajes musulmanes, frecuentemente extremistas, dar sermones armados como Osama Bin Laden. No es casualidad ni solo decir tengo el rifle y te disparo. Pero según la tradición islámica, el profeta Mahoma daba el sermón del viernes armado, porque ellos, de hecho, al principio de la historia del Islam, eran un grupo armado. Era un grupo que conquistó la península arábiga y luego muchas otras partes del mundo con la espada. Mahoma fue tanto líder religioso como militar, no debemos olvidarlo. Para entender la historia, Mahoma, según la tradición, daba sermones con un arma en mano y el ayatolá continúa esta tradición usando un fusil Brno durante su sermón. La mayoría se vendió antes de la revolución, en los 70 por estar obsoletos, pero muchos siguieron en funciones ceremoniales. Son rifles realmente muy bonitos. El valor simbólico claramente es muy fuerte, también porque es el fusil con el que el Shah intentó hacer a Irán independiente, en cierto sentido. Pero cuéntenme esa historia. Por fin podemos mover la cámara, ver su fabricación y probarlo. El Mauser persa, como pueden ver, no es un arma pequeña, no cabe completamente en el encuadre del arma, también porque es un fusil de longitud completa. Revisemos sus principales características. Recuerden que en lo mecánico es un Mauser 98 versión CZ. Entonces hay pequeñísimas diferencias de producción, pero también hay que decir que sigue ciertas decisiones, como por ejemplo la madera y los órganos de mira. Los que se llaman genéricamente Mauser de exportación es un paquete que Mauser, la Mauser, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, ofrecía a muchísimas naciones diferentes. Era, por ejemplo, diferente al que el ejército alemán había adoptado como Gewehr 98. Se nota mucho, evidentemente, sobre todo en los órganos de mira,
Comencemos el recorrido por las inscripciones. Quien tome por primera vez uno de estos Mauser verá muchas inscripciones que llamaríamos en árabe. En realidad es farsi y el alfabeto y la numeración difieren un poco del árabe. Pero antes que nada notaremos el símbolo de Persia, este león con una espada y el sol. Es una simbología antiquísima que aparece todavía en la antigüedad en el antiguo imperio persa. Este símbolo caerá en desuso. Con la República Islámica, si observan las protestas en Occidente contra ella hechas por iraníes, verán este símbolo en sus banderas. En el lado izquierdo del arma aparece nuevamente en farsi la denominación del modelo. Claramente no la podemos leer en este momento, pero vemos, por ejemplo, en medio un año, el año. En realidad no es el año del calendario gregoriano, sino el año musulmán en que esta arma fue adoptada, el 1309 del calendario musulmán. También encontramos el número de serie del arma, que también está hecho con números farsi. Por eso los importadores occidentales suelen escribir de alguna forma, por ejemplo, con grabadores eléctricos. Aquí abajo está el número de serie del arma en caracteres occidentales. También porque claramente piensen en el aspecto legal en Italia de ir a registrar el arma, cuál demonios es el número de serie y qué está escrito ahí. Claramente, mejor evitarlo, sobre todo por cuestiones legales. Entonces, una pequeña inscripción que tal vez arruina un poco la perfección de esta arma, pero que es absolutamente necesaria por cuestiones legales. También podemos ver claramente los números hechos sobre la base de la mira. Repito, para quienes no conocen estos temas, pueden parecer simples números arábigos, pero en realidad son numeraciones. Muy parecida a la arábiga, pero diferente en algunos detalles de la arábiga. Como pueden ver, tenemos una mira que va de 100 metros a 2000 metros que podemos tomar y levantar. Este es el sistema de mira típico de los Mauser de exportación, muy distinto al adoptado por los alemanes. Del otro lado del arma, también encontramos el nombre del Shah de Persia, lo que subraya que estas armas precisamente son de propiedad real. La culata de madera también tiene el número de serie. Ahora veamos las características técnicas del arma. En la culata, ante todo, encontramos la primera modernidad, quizá entre comillas, porque es una culata semitipo pistola, muy ergonómica para poder sostener el arma desde atrás. Aquí el arma está cerrada, por lo que la culata tiene un fuerte refuerzo de acero. También porque, ya sea durante las campañas, durante los desfiles o al usarlo como garrote, inevitablemente terminas golpeando la culata por todos lados. El arma tiene varios puntos de enganche para cinturón y correa, como los Mauser de exportación que incluían todos los posibles. También porque diferentes unidades prefieren la correa del fusil enganchada de manera diferente. Aquí tenemos el primero. Volviendo atrás, encontramos la acción del arma, acción a la que ahora llegaremos, pero es una completamente normal, salvo por unos pocos detalles. Acción Mauser 98, quizá la mayor perfección en el mundo de los bolt action. El gatillo está claramente presente. Otro punto de enganche para la correa, de nuevo los órganos de mira que acabamos de ver. Un guardamanos que cubre aquí arriba el arma, que puede ser agarrado de tal manera que se calienta muy rápidamente. Después vimos una abrazadera que sujeta el guardamanos con otro punto para la correa y más atrás un cuarto punto de enganche. Y este inserto, esta abrazadera muy grande, típica de los Mauser, con el enganche para la bayoneta. Adelante también hallamos el alza del arma con estas grandes alas protectoras. Y es muy útil por muchísimos motivos diferentes, no solo para la limpieza, la varilla para limpiar, pero también, por ejemplo, es útil si llegara a atascarse un casquillo dentro de la recámara. Por cualquier razón, la acción del arma presenta las características típicas de todas las acciones Mauser. Tenemos un cerrojo giratorio y deslizante, vemos un gran extractor externo y claramente tenemos el gatillo del arma que, si se presiona, hace avanzar el percutor. Luego tenemos, cuando el percutor está amartillado, un seguro de 3 posiciones. La posición de disparo, la posición central sirve para desmontar el cerrojo y la posición de la derecha bloquea el cerrojo para que no se abra y el gatillo para que no dispare. Es el clásico seguro Mauser de 3 posiciones. Para quitar el cerrojo podemos abrirlo, sacar esta palanca que también está conectada al expulsor del arma y así removemos el cerrojo. El cerrojo también en la manija lleva de nuevo el número de serie del arma en caracteres.
Por lo demás, es un cerrojo completamente normal, estilo Mauser 98, estilo CZ29. Durante la prueba de tiro veremos que esta arma, a diferencia de muchos Mauser de exportación, no tiene algo que al principio me sorprendió. Funciona como hold open. Al vaciarse el cargador, los Mauser suelen dejar el cerrojo abierto, pero este sí lo cierra. Hace el arma un poco más sencilla, pero en realidad es tonto. Mientras más simple conviene dejar el hold open, que esta no tiene. Por lo demás, en todo y por todo es un CZ Brno, justamente modelo 29. Y con este nombre Brno estos fusiles se harán famosos. Pero ¿saben qué? Un Mauser tan bonito no solo se desmonta para ver cómo está hecho, también hay que dispararlo. Y aquí estamos de regreso en el campo de tiro para probar este estupendo Mauser Chess Persa. Es un arma interesante y se nota por lo mucho que la hemos discutido. Es un fusil más de la Primera Guerra Mundial que de entreguerras, es pesado, pero como en cualquier acción Mauser, desde este punto de vista, mecánicamente es idéntico a uno de los fusiles clásicos. No tenemos el peine, pero podríamos cargarlo con él. 5 cartuchos de 8 por 57 Mauser, una munición bastante potente que en esa época todavía era bastante común, no solo en Alemania, sino también en otras naciones menores. Ok, cargamos 5 cartuchos, cerramos el cerrojo con la palanca recta y disparamos. Porque no puedes ir a... Espera, sí, la munición se atascó un momento. Esperamos un momento. Si el fulminante falla, no queremos una detonación de 8 milímetros Mauser afuera. Ok. Ah, no recamaró, solo ok, ok. Creo que la puse mal yo. Esa munición dentro del arma es pesada, es una munición que pega fuerte. Aquí está, que extrae y como siempre en el último disparo. No, esto no se cierra. Normalmente los Mauser 698 cierran, pero este no. Es interesante desde este punto de vista porque, repito, es un arma de la Primera Guerra Mundial, su fabricación es de primerísima calidad, pero la ergonomía y algunos detalles son absolutamente... Se nota que es un fusil en cierto sentido de vieja concepción, al menos para los años 20. El gatillo, típico gatillo Mauser, ¿eh? Tiene un recorrido largo, suave y un disparo nítido. El lado quizás negativo, o mejor dicho, el lado que hoy en día hace que los tiradores de armas reglamentarias lo aprecien, pero que para un fusil de combate quizás sea un aspecto negativo. Los órganos de mira, como todos los Mauser de exportación, tienen esta diminuta muesca de mira realmente muy pequeña. La B, que es un poco difícil de ver, es un poco difícil de ver y molesta un poco al tratar de alinearla con el punto de mira, que en cambio es bastante moderno. Estas grandes alas protectoras. Ok, cargamos. Quien haya tenido un Mauser en sus manos y haya disparado, no puede evitar tener esta gran sonrisa que tengo yo en este momento. De hecho, aquí está. El Mauser persa es una pieza de colección muy interesante y un arma hermosa.
Aquí cualquier aficionado a las armas de fuego que quiera tener un Mauser realmente excepcional en su colección hará una excelente compra adquiriendo uno de estos Mauser. Como saben, quienes conocen mi canal ya saben a dónde vamos. ¿Lo ven? Es una buena oportunidad para poder, a través de un arma histórica, hablar un poco sobre la historia de una nación que está muy en boca de los periodistas últimamente, sobre todo por los recientes acontecimientos geopolíticos. No, ustedes saben bien cómo se habla de Irán, de su régimen islámico, de sus conflictos con muchas naciones occidentales, de su ayuda a la actual Rusia. Aquí hay un arma que nos permite dar contexto a esta historia. Así que gracias a todos por ver este video. Si les gustó, si les gustan videos de este tipo, consideren dejar un like, un comentario aquí abajo y suscribirse. Ayuda mucho a un creador de contenido sobre armas de fuego, ya que hacer videos de armas en YouTube no es fácil. Si quieren contribuir directamente, consideren dos cosas. La primera, suscribirse al canal o comprar camisetas. Paguen cosas como el campo de atrás, ya que en YouTube no se gana dinero con estos temas. También pueden escribirme si tienen armas interesantes que no he mostrado en el canal, escríbanme. También porque esta arma, como muchas otras que ven, fue amablemente ofrecida para esta prueba por un coleccionista, y sin personas como ustedes, mi canal no sería posible. Eso es todo de mi parte, nos vemos en la próxima.